Buenos días, soy Manu Castells de Irudec y hoy os vamos a presentar el TRN5. TRN5 es un torno para cuerda que podemos usar tanto para personas como para cargas. Hoy nos vamos a centrar en su uso para personas. Personas vamos a trabajar entre cargas de 50 kilos mínimo hasta 240 kilos y podemos utilizarlo para descenso y para ascenso. En descenso 200 metros y en ascenso también 200 metros. Con cargas trabajaría hasta 500 kilos. Cumple tres normativas diferentes. La 13157 de grúas de aparatos de elevación manual, la 1496 tipo A, que son sistemas de evacuación en ascenso, y la 341, la EN 341, que son sistemas de evacuación en descenso. La 1496 es el tipo A y en la 341 tenemos el tipo 2A. Vamos a trabajar con la cuerda BOA de Irudec de 10,5. Tenemos certificado para ese uso. Y nos encontramos con un aparato cuya ventaja es que no acumula cuerda en el carrete y por lo tanto podemos tener 200 metros de cuerda en una zona inferior e ir trabajando sobre el torno, luego vemos cómo es la instalación de la cuerda y su manejo, sin la obligación de estar limitados en una longitud de descenso o ascenso porque se acumula esa cuerda en el carrete del torno. El TRN5 lo vamos a poder utilizar en 4 diferentes dispositivos de anclaje del catálogo de Irudec. Ahora estamos con el poste David, pero también veremos luego el trípode Trip 4, el trípode Trip 1 y el poste Lifeline. Todos ellos certificados con la EN 795. Por lo tanto, tenemos un aparato certificado como dispositivo de evacuación, tanto en ascenso como en descenso, que colocaremos en diferentes dispositivos de anclaje certificados con la EN 795. Consta de varias partes. Las nombro y luego veremos su funcionamiento. Aquí tendríamos el pomo, que nos permite desbloquear esta cuña de bloqueo de la cuerda. Tenemos el faldón, que es móvil para el paso de la cuerda sobre la cuña, la misma cuña, la placa de desvío, el tambor del equipo sobre el que va a ir rodeada la cuerda. Tenemos un mosquetón para mantener el ángulo de la cuerda correctamente, la placa de anclaje y por el otro lado el eje y la palanca. La palanca tiene un resorte que es el que nos permite retirarla del eje y volver a colocarla. En el momento que soltamos el resorte, la palanca queda bloqueada dentro del eje. Si fuéramos a mecanizar el equipo, tiene la posibilidad de trabajo con taladro, podríamos utilizar este adaptador al taladro, que encaja directamente sobre el eje. Y aquí cerraríamos el taladro y utilizaríamos esta parte para la elevación de cargas. El TRN5 nos presenta algunas ventajas con respecto a polipastos, a sistemas de poleas. Por de pronto necesita los metros de cuerda útiles que vamos a requerir para el descenso y el ascenso de la persona. Si tenemos un descenso de 40 metros, con algo más de 40 metros podemos recorrer esa distancia tanto en descenso como en ascenso, y en el caso de sistemas de poleas como el ALF 3151 necesitaríamos 160 metros de cuerda para el 3.1 y 240 metros de cuerda para el 5.1. por lo menos. Eso ya nos está quitando bastante peso en el sistema. También tiene menos elementos, es solo un torno, no necesitamos 3 poleas diferentes, no necesitamos tanto mosquetón, no necesitamos tantos elementos en la cadena de seguridad. Otra de las ventajas, y una de las principales, es que la desmultiplicación de este equipo llega a 40:1 si estamos girando la palanca hacia un lado y 13:1 si estamos girándola hacia el otro lado. Si os enseño la palanca y os fijáis en el giro, en ambas direcciones vamos a generar un ascenso. En este caso tengo una desmultiplicación de 13:1, me cuesta más elevar a la persona, pero la elevo a mayor velocidad, por cada vuelta subo más metros, y si giro en la otra dirección tengo un 40:1, me cuesta bastante menos subir a la persona, pero subo menos longitud en cada una de las vueltas. Esa también es una de las ventajas que nos vamos a encontrar en este equipo.
Para el manejo de todos estos dispositivos necesitamos que la persona que va a ser responsable de su uso esté correctamente formada. No son equipos muy complicados de utilizar ni de montar, pero requieren una formación y requieren estar atento a muchos detalles de la instalación para evitar cualquier problema. En cuanto a la instalación de la cuerda, os cuento los pasos que debemos seguir. Tomamos la cuerda que vamos a utilizar para la progresión y la pasamos por este mosquetón. Este mosquetón es importante que esté en esta posición, ya que la cuerda requiere de una entrada de unos 8 grados hacia el tambor, más o menos 2 grados. Y el paso por este mosquetón lo que hace es mantener la cuerda en el ángulo correcto para que pueda trabajar el TRN5. Si estamos utilizando el David, pasaremos la cuerda por la primera polea del David en el lado de progresión, el otro lado lo utilizaremos para la seguridad, subimos hacia arriba y pasamos la cuerda por la segunda polea. En esta polea cuesta un poquito pasar la cuerda. Si os fijáis, tenemos que pasarla por el pico, apretamos un poquito la cuerda hacia ese lado para que entre y luego ya la pasamos por dentro de la polea. Y de esta manera ya tendríamos pasada la cuerda por la polea de arriba. Si requerimos más distancia, como el David nos permite alargar este brazo, podríamos alargarlo y cerrar esta tuerca, en caso de que necesitemos. Ahora mismo no necesitamos ese alargue, lo dejaremos en corto. Para terminar la instalación de la cuerda, una vez la tenemos pasada por la polea, nos va a interesar tener un poco de juego hacia arriba. Luego veréis por qué. Poder tirar de la cuerda por lo menos 1 metro para hacer ese último paso en el torno, en el TRN5. Teníamos la cuerda pasada por las poleas, pasada por el mosquetón y ahora lo que vamos a hacer es rodear el tambor con 2 vueltas como mínimo, 4 como máximo. Depende de la carga que vayamos a utilizar, damos una vuelta más, una vuelta menos. En cargas normales, con personas normales, vamos a trabajar con 3 vueltas. Pasamos esas 3 vueltas y luego llevaremos la cuerda por encima de la placa de desvío. Es un detalle muy importante que no se nos puede pasar. Una vez pasemos la cuerda por encima de la placa de desvío, la tendremos que pasar por debajo del faldón y de tal manera que entre en la cuña de bloqueo. El faldón tiene este juego. Si os fijáis, sale hacia afuera, nos permite pasar la cuerda por la cuña y por debajo de ese faldón y en caso de uso, si la cuerda se lleva algún golpe, también nos protege de una salida accidental de la cuerda por fuera de la cuña. Pasaríamos la cuerda por esa placa de desvío, nos vamos a una apertura que tiene el faldón en la zona superior, embocamos la cuerda y ahora si vamos tirando de la cuerda, si os fijáis estoy recogiendo un poquito del extremo, por eso nos viene bien tenerla un poco más estirada, no dejar justo el cabo en la polea, llevamos la cuerda hacia arriba hasta que la última parte del faldón cierra. Lleva el resorte, lleva el faldón a su posición original y la cuerda nos queda pasada por encima de la pieza metálica del faldón. Esta sería la posición correcta de trabajo de la cuerda sobre el TRN5. Una vez instalada la cuerda de progresión, ahora vamos a colocar una cuerda de seguridad. Vamos a hacer un descenso y un ascenso de una persona. Para ello tomaremos un sistema redundante con 2 elementos independientes dentro de la cadena, esa progresión y esa seguridad. Para esa instalación nos vamos a ir a la misma placa del TRN5, colocaremos el conector y sobre el conector la cuerda que vamos a utilizar para el anticaídas deslizante. Esta misma cuerda la pasamos por la polea del David, por la primera polea, la inferior, y volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la cuerda blanca
de progresión la pasamos por la polea superior, y aquí tendríamos instalados los dos sistemas. Una vez que tenemos instalada la cuerda de progresión y la cuerda de seguridad, podemos utilizar el TRN5. Nos va a echar una mano nuestra compañera Elena para que veáis cómo se realiza el descenso y el ascenso con este dispositivo. Primer detalle a tener en cuenta: la cuerda se va a mover por el tambor y va a entrar en la cuña. Tenemos una cuerda en movimiento que es susceptible de poder engancharse con el pelo, con alguna cinta suelta o con la ropa, o incluso si ponemos la mano, arrastrar un dedo y engancharnos. Tenemos que estar muy seguros de que nada va a interferir entre la cuerda y el dispositivo. Vale, Elena está anclada a la cuerda de progresión, la que tenemos pasada por el TRN5, y lleva su anticaídas a la cuerda de seguridad. Si quisiéramos descenderla desde esta posición, lo que vamos a hacer es liberar la cuerda de la cuña. Para esa operación lo único que tenemos que hacer es girar el pomo en sentido horario, la cuña se abre y a partir de aquí, con que emboque la cuerda hacia la cuña, comenzamos el descenso. Si por cualquier circunstancia se suelta la cuerda de la mano, se genera ese bloqueo. A partir de que giramos la cuña ya tenemos que tener controlada la cuerda, aunque si os fijáis, simplemente por el hecho de girar la cuña, la cuerda no se descontrola, pero ya comienza un descenso. Tendríamos la cuña girada y simplemente alimentamos un poquito de cuerda hacia el tambor y vamos controlando el descenso, comunicándonos con el compañero, siempre que sea posible contacto visual. Si no, necesitaríamos otra persona que estuviera atenta a la progresión de el que está descendiendo, y en cualquier momento podemos revertir la maniobra. Suelto el pomo, la cuerda se bloquea y podemos comenzar el ascenso. Para el ascenso, como hemos comentado antes, puedo ascender girando la palanca hacia una dirección, incluso a la otra. En esta dirección hago una ventaja mecánica de 13:1. Me cuesta más subir a la persona, ¿vale?, pero la subo más rápido. Normalmente, para utilizarlo en el sistema 13:1, manejamos la palanca con dos manos. Si giro en la otra dirección, tengo una desmultiplicación de 40:1 y me resulta más sencillo subir la carga o a la persona con la que estemos trabajando. Vamos a girarlo un poquito para llevarla a la vertical. E incluso tengo la posibilidad de manejarme solo en la zona inferior, en el ángulo inferior de la palanca, si me hiciera falta. Normalmente, si son distancias algo más largas, manejo esa posibilidad de 40:1 y en el momento que nos acercamos ya a la vertical, nos comunicamos. ¿Todo bien, Elena? ¿Subimos? Y aquí esa última parte o donde tenga algún obstáculo, ya vamos a velocidad más lenta. Os presentamos también otro soporte en el que podemos utilizar el TRN5, en este caso el Trip 4, pero valdría de la misma manera para el Trip 1, que es un poco más pequeño que este. La placa cambia con respecto a la que hemos utilizado en el David. La contrapletina y esta zona es un poquito más estrecha para ajustarse más a las patas del trípode, pero el resto, su funcionamiento, es muy parecido al que hemos realizado en el David. La cuerda la hemos pasado por una polea superior, tendríamos el terminal cosido a esta altura y pasamos la cuerda por el mosquetón
que va a mantener el ángulo de entrada de la cuerda hacia el David. Pasamos esa cuerda. Como vamos a hacer la maniobra otra vez con nuestra compañera Elena, serán necesarias nada más dos vueltas. Pasamos las 2 vueltas, reenviamos la cuerda por la placa plateada y cerramos sobre la cuña. Aquí tendríamos ya la cuerda instalada para poder descender y ascender. En este caso, la seguridad la vamos a realizar con un retráctil. Pues si te vienes por aquí, Elena, te colocamos la seguridad y la progresión. Liberamos un poco de cuerda y te voy a subir un poquito para poder abrir la puerta, ¿vale? Vas hacia arriba, ¿vale? Abrimos la puerta, cuidado con las piernas. Y desde aquí igual, liberamos el pomo, giramos en sentido horario, abrimos la cuña que bloquea la cuerda y en el momento que ya embocamos la cuerda hacia la cuña, podemos descender a la persona. Haríamos el descenso de la longitud que necesitáramos. En este momento estaríamos limitados por la longitud del retráctil, que el retráctil, el más largo que tenemos es de 30 metros. Si fuera por encima de eso, ya tendríamos que utilizar otra cuerda para la seguridad. Lo mismo que hemos hecho antes. Podemos utilizar el 13A1 para acercarnos a la entrada y en el momento que ya hay algún obstáculo y tenemos que ir despacio para controlar la maniobra, volvemos al 13A1 y terminamos el ascenso. El torno TRN5 también se puede utilizar sobre el poste Lifeline. Este poste está certificado con la EN795. La instalación es muy similar a la del trípode y el David, pero la cuerda puede tener un desvío. Por lo tanto, ese desvío lo vamos a contrarrestar pasando esa cuerda por el mosquetón superior. Tenemos un ojal en el poste, pasamos el mosquetón sobre el ojal y el desvío que pueda tener la cuerda hacia la polea lo vamos a corregir con este mosquetón. Una vez corregido, volvemos a pasar el mosquetón que va a ayudar a mantener el ángulo de entrada de la cuerda y desde ahí volvemos a dar entre 2 y 4 vueltas. Pasamos por el desvío y una vez pasado por el desvío, colocamos la cuerda de tal manera que se aloje por toda la cuña y hasta el final, pasando sobre la pieza metálica del faldón. Aquí tendríamos ya la cuerda pasada por el torno. Para utilizar el TRN5 con la ayuda de un taladro, tendremos que retirar la palanca, evidentemente utilizar el taladro sin la opción de martillo percutor. Tenemos unas recomendaciones de taladro en el manual a las que podéis acudir. Colocaremos el adaptador en el taladro y el taladro sobre el eje. Tener en cuenta que hay un accesorio que fortalece el eje y para el uso de taladros es casi imprescindible colocar ese accesorio, porque cuando perdemos la verticalidad del taladro forzamos el eje y es importante que reforcemos toda esa zona. Colocamos el taladro con el adaptador buscando la vertical. Es importante que tengamos el giro de tal manera que el taladro trabaje 40-1. Así no forzamos tampoco la máquina y es muy importante en caso de que tengamos espacios susceptibles de ser explosivos
que el taladro no tenga ningún tipo de chispa, escobilla y que fuera un equipo ATEX.